Hay una pregunta que muchas personas tratan de silenciar con trabajo, entretenimiento, compras, viajes, relaciones, estudios, logros, música, humor o placer. ¿Esto es todo lo que hay? No siempre la formulamos en voz alta. A veces aparece al final de un día muy ocupado, cuando todo se queda en silencio y el alma se siente extrañamente vacía. A veces aparece después de conseguir algo que deseábamos por mucho tiempo y descubrir que la alegría duró menos de lo que imaginábamos. A veces aparece cuando miramos el mundo con un poco de honestidad y nos damos cuenta de que aunque la vida ofrece momentos de belleza, también está llena de repetición, dolor, injusticia, muerte y preguntas sin respuesta. El libro de Eclesiastés nos obliga a mirar esa pregunta sin sentimentalismo. No nos permite escapar rápidamente hacia frases religiosas superficiales. Nos pone delante de la vida debajo del sol, es decir, la vida considerada solamente desde el aquí y el ahora, como si el horizonte de este mundo fuera todo lo que existe. Y al hacer eso, destruye una por una las falsas esperanzas que solemos poner en lo que la creación ofrece cuando está desconectada del Creador. Salomón no habla como un hombre que nunca tuvo oportunidades. No está escribiendo desde la frustración de alguien que no pudo experimentar nada. Al contrario, si alguien tuvo condiciones para probar los caminos que los seres humanos suelen imaginar como caminos hacia una vida plena, fue él. Tenía sabiduría, riqueza, poder, prestigio, acceso, curiosidad intelectual, sensibilidad artística y recursos casi ilimitados. Pudo hacer preguntas profundas y también pudo comprar placeres costosos. Pudo estudiar y pudo experimentar, pudo construir, acumular, disfrutar, comparar, analizar. Y justamente por eso su testimonio es tan importante. Muchos de nosotros nos engañamos pensando, si yo tuviera más, entonces entendería. Si tuviera más dinero, más libertad, más tiempo, más reconocimiento, más oportunidades, más placer, más conocimiento, entonces la vida tendría más sentido. Pero Salomón se levanta en Eclesiastés como un testigo incómodo y nos dice, yo tuve eso, yo fui más lejos de lo que tú podrás ir. Yo probé lo que tú solo imaginas y al final, debajo del sol, todo era vanidad y correr tras el viento. Esa expresión no significa que todo sea inexistente o que nada tenga valor en absoluto. Significa que cuando tratamos de sostener el peso último de nuestra existencia sobre las cosas de este mundo, esas cosas se vuelven vapor. Parecen sólidas hasta que intentamos agarrarlas. Prometen permanencia, pero se escapan. Prometen satisfacción, pero no llenan. Prometen sentido, pero dejan nuevas preguntas. Correr tras el viento no es simplemente cansado, es inútil. Uno puede correr con intensidad, con disciplina, con inteligencia, con pasión y aún así terminar con las manos vacías. Salomón comenzó por el camino del conocimiento. Dedicó su corazón a inquirir y buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. No fue una búsqueda superficial, no fue curiosidad ocasional. Él quiso entender la vida como un todo, no solamente un tema, una profesión, un área de estudio o una habilidad particular. Quiso examinar la existencia humana, sus patrones, sus contradicciones, sus límites, sus preguntas más profundas. Aquí ya encontramos algo muy actual. Vivimos en una época que tiene más información que cualquier generación anterior. Podemos acceder en segundos a bibliotecas, conferencias, datos, investigaciones, cursos, opiniones, análisis y noticias de todo el mundo. Y sin embargo, no somos necesariamente más sabios, ni más felices, ni más pacíficos. Estamos informados pero ansiosos, conectados pero confundidos, llenos de datos pero faltos de sentido.
El conocimiento humano es valioso en su lugar. La sabiduría es mejor que la necedad y la Biblia nunca celebra la ignorancia. Pero Salomón nos muestra el límite de la sabiduría cuando se busca como fin último separada de Dios y de su revelación. La mente humana puede observar mucho, comparar mucho, clasificar mucho, descubrir mucho, pero no puede por sí sola responder las preguntas más importantes. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué hago con mi culpa? ¿Cómo enfrento la muerte? ¿Cómo conozco a Dios? ¿Qué sentido tiene todo si todo termina en la tumba? Dios puso en el hombre ese impulso de preguntar, de buscar, de querer entender. Pero el pecado ha torcido nuestra capacidad de llegar por nosotros mismos a la verdad última. Estamos atrapados entre un deseo profundo de significado y una incapacidad real de alcanzarlo sin Dios. Por eso tanta sabiduría humana termina en una perplejidad más sofisticada, no en descanso, no en adoración, no en reconciliación. Solo en más conciencia de lo torcido que está el mundo y de lo poco que podemos enderezarlo. Salomón dice que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Esa es una frase dura para el orgullo humano. Nosotros queremos creer que con suficiente educación política, ciencia, tecnología, sensibilidad social o reforma cultural podremos arreglar todo lo torcido. Y debemos agradecer todo esfuerzo legítimo por aliviar sufrimiento y hacer justicia en la medida que sea posible. Pero debemos ser realistas. Hay una torcedura en el mundo que va mucho más profundo que las estructuras externas. Hay una maldición sobre la creación. Hay pecado en el corazón humano. Hay muerte. Hay injusticias que no serán corregidas plenamente por ningún sistema debajo del sol. Mientras más ve una persona, más entiende también cuánto dolor hay. A veces el conocimiento no alivia, aumenta la carga. Mientras más sabes de la historia humana, más ves su violencia. Mientras más entiendes el corazón, más ves su engaño. Mientras más observas la sociedad, más notas sus contradicciones. Mientras más piensas en la muerte, más ves la fragilidad de todos nuestros planes. Por eso Salomón concluye que en mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade conocimiento añade dolor. Pero si el conocimiento no puede darnos la satisfacción última, el corazón humano rápidamente busca otro camino. Tal vez la respuesta no está en entenderlo todo, sino en disfrutar lo que se pueda. Tal vez no debemos pensar tanto. Tal vez la vida es breve y hay que llenarla de risa, placer, vino, proyectos, belleza, música, relaciones, posesiones y experiencias. Salomón también fue por ese camino y lo hizo con más recursos que cualquiera de nosotros. Pero allí también encontró el mismo vacío. Antes de entrar en esa parte de su experimento, debemos dejar que la primera nos confronte. Estamos esperando que el conocimiento, la información, la inteligencia, la educación o la capacidad de analizar la vida nos den lo que solo Dios puede dar. Estamos acumulando respuestas parciales mientras seguimos sin conocer al Dios vivo. Estamos tratando de enderezar lo que solo Cristo puede restaurar plenamente. Porque Eclesiastés no quiere dejarnos en cinismo, quiere llevarnos a desesperar de todo sustituto para que busquemos la única fuente verdadera de sabiduría, vida y satisfacción. Si el conocimiento no puede sostener el peso de nuestra existencia, el corazón humano casi siempre intenta otro camino, el placer. Si pensar demasiado nos deja cansados, tal vez la solución sea sentir más, disfrutar más, reír más, comprar más, viajar más, beber más, experimentar más, distraernos más. Tal vez no debemos buscar tanto significado, sino simplemente divertirnos mientras podamos. Esa es una de las filosofías más comunes debajo del sol, aunque se presente con diferentes nombres. La vida es corta. Así que aprovecha, no pienses tanto, busca momentos, haz lo que te haga feliz. Salomón también probó esa ruta, no como un joven impulsivo que se deja llevar sin conciencia. Él lo presenta como parte de su experimento.
dijo en su corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Es como si se dijera a sí mismo: si la sabiduría no me dio la respuesta final, quizá el gozo, la risa, el vino, la belleza, los proyectos, la música, las posesiones y los deleites pueden hacerlo. Y a diferencia de nosotros, Salomón tenía el poder y los recursos para llevar ese experimento hasta límites casi inimaginables. Pero antes de condenar el placer en sí mismo, debemos ser cuidadosos. La Biblia no enseña que el placer sea malo por naturaleza. El problema no es que el ser humano pueda disfrutar. Dios creó el mundo con belleza, sabor, sonido, textura, descanso, amistad, comida, matrimonio, música, risa, paisajes, estaciones, aromas y colores. Dios no creó un universo gris para que los seres humanos demostraran espiritualidad ignorando todo deleite. Él nos hizo con capacidad de disfrutar, porque el placer, en su lugar correcto, debe llevarnos a reconocer la bondad del Creador. Fue Dios quien dio papilas gustativas. Fue Dios quien hizo la fruta dulce, el pan agradable, el agua refrescante, el descanso necesario, la música conmovedora, el abrazo consolador, la belleza del cielo, el gozo de la amistad. El pecado no inventó el placer. Satanás no puede crear un solo deleite puro. Solo puede distorsionar lo que Dios hizo bueno, sacarlo de su lugar, usarlo en momentos, formas o medidas que Dios prohíbe y convertir un regalo en ídolo. Por eso el error no está en disfrutar lo creado con gratitud. El error está en pedirle a lo creado que haga lo que solo Dios puede hacer. El error está en tomar un don y exigirle que sea fuente última de identidad, sentido, consuelo y satisfacción permanente. El placer se vuelve destructivo cuando deja de ser recibido como regalo de Dios y empieza a ocupar el lugar de Dios. Entonces ya no disfrutamos de Dios en sus dones. Intentamos usar sus dones para escapar de Él. Salomón probó la risa, pero después dijo: a la risa, dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? No porque reír sea pecado. La risa puede ser un regalo. Hay descanso en una risa limpia, en una conversación sana, en un momento de alegría familiar, pero vivir de frivolidad en frivolidad termina deformando el alma. Una persona que convierte todo en chiste puede estar escondiéndose de preguntas que debería enfrentar. La risa puede ser una máscara. El rostro puede reír mientras el alma llora. Esto es muy actual. Vivimos rodeados de entretenimiento diseñado para que nunca tengamos que estar en silencio. Siempre hay algo que ver, algo que escuchar, algo que deslizar con el dedo, algo que comentar, algo que nos haga reír por unos segundos. Y no todo entretenimiento es malo, pero cuando la distracción se vuelve anestesia, cuando necesitamos ruido constante para no enfrentar el vacío, cuando tomamos todo a la ligera porque no sabemos qué hacer con la seriedad de la vida, entonces la risa ya no es descanso, se vuelve evasión. Salomón también probó el vino. Parece haberlo hecho con cierta retención de juicio, como un experimento controlado. No está describiendo simplemente una vida de borrachera sin pensamiento, sino un intento de explorar el placer sin perder totalmente la capacidad de observar. Pero descubrió que eso tampoco podía responder la gran pregunta. El vino puede alegrar momentáneamente, pero no puede decirme quién soy. Puede relajar el cuerpo por un instante, pero no puede quitar la culpa. Puede modificar una sensación, pero no puede reconciliarme con Dios. Puede hacer más liviana una noche, pero no puede dar sentido a la vida. Luego Salomón se entregó a grandes proyectos. Edificó casas, plantó viñas, hizo huertos y jardines, construyó estanques. Es notable cómo habla: hice para mí, planté para mí, edifiqué para mí. No estaba simplemente administrando responsabilidades públicas para el bien de otros. Estaba construyendo un mundo alrededor de sí mismo. Estaba intentando fabricar un pequeño paraíso personal debajo del sol. Casas, jardines,
agua, árboles, belleza, orden, abundancia. Todo aquello que muchos imaginarían como vida plena. Este impulso no ha desaparecido. Hoy también intentamos construir pequeños edenes privados. La casa ideal, el estilo de vida ideal, la carrera ideal, la imagen ideal, la experiencia ideal, la cuenta bancaria ideal, el cuerpo ideal, la relación ideal, el descanso ideal. Decimos, cuando tenga eso, estaré bien. Pero tan pronto lo conseguimos, algo dentro de nosotros empieza a mirar hacia otra cosa. El deseo se desplaza. Lo que antes parecía indispensable se vuelve normal. Lo que antes emocionaba se vuelve rutina. Salomón tuvo más que casas y jardines. Acumuló siervos, ganado, plata, oro, tesoros, músicos, cantores y deleites. Fue engrandecido más que todos los que estuvieron antes de él en Jerusalén. No negó a sus ojos ninguna cosa que desearan. Piensa en esa frase, no negué a mis ojos nada. Eso es lo que muchos llaman libertad. Tener deseo y poder satisfacerlo, ver algo, quererlo y obtenerlo, imaginar una experiencia y comprarla, sentir una inclinación y seguirla. Pero Salomón nos dice, desde el otro lado de esa vida, también eso era vanidad. Aquí debemos ser honestos. Muchos de nosotros pensamos que seríamos más felices si tuviéramos al menos una porción de lo que Salomón tuvo. No lo decimos con tanta claridad porque sabemos cómo suena, pero lo sentimos. Si tuviera más dinero, menos presión, una casa mejor, un matrimonio distinto, una oportunidad mayor, más reconocimiento, más comodidad, más experiencias, más libertad, entonces mi vida sería más plena. Salomón nos mira y nos dice, yo tuve todo eso y no fue suficiente. El problema del placer como meta final es que siempre enfrenta al hombre con el mismo callejón sin salida. Si no obtiene lo que desea, se frustra. Si lo obtiene, se aburre. La carne siempre pide más. Nunca dice ya es suficiente para siempre. Puede descansar por unos momentos, pero pronto vuelve a demandar otra dosis, otro estímulo, otra compra, otro viaje, otra relación, otra emoción, otra novedad. Por eso el placer sin Dios no satisface. Solo entrena al alma a necesitar más. Y cuando una sociedad tiene más placeres que nunca, pero menos contentamiento que nunca, deberíamos prestar atención. Más entretenimiento no ha producido más descanso. Más opciones no han producido más paz. Más comodidad no ha producido más gratitud. Más acceso no ha producido más sentido. El hombre moderno puede tener en su bolsillo una cantidad de estímulos que generaciones pasadas no habrían imaginado y aún así sentirse solo, ansioso, vacío, irritable y aburrido. Eso confirma lo que Salomón vio. Ninguna cosa creada fue diseñada para producir satisfacción permanente en sí misma. Los dones de Dios son buenos cuando los llevan a Dios, pero se vuelven crueles cuando los convertimos en sustitutos de Dios. Como regalos, pueden ser disfrutados con acción de gracias. Como ídolos, terminan esclavizando. El mismo placer que en su lugar correcto nos recuerda la bondad del Creador, fuera de su lugar puede convertirse en un amo que promete vida y deja sequedad. Por eso Eclesiastés no nos llama al desprecio de la creación, sino al desengaño de la idolatría. No nos dice que la comida, la risa, el vino, la belleza, el trabajo o los proyectos sean malos. Nos dice que nada de eso puede ser Dios. Nada de eso puede soportar el peso de nuestra alma. Nada de eso puede responder la pregunta más profunda, ¿para qué existo? Nada de eso puede vencer la muerte. Nada de eso puede llenar el vacío que solo la comunión con Dios puede llenar. Y así, después de probar el conocimiento y el placer, Salomón empieza a conducirnos hacia una conclusión inevitable. Si todo lo que podemos alcanzar debajo del sol no satisface finalmente, entonces la satisfacción verdadera debe estar por encima del sol. Si la sabiduría humana termina en dolor y el placer termina en vacío, entonces necesitamos algo más que información y entretenimiento. Necesitamos a Dios.
Necesitamos al Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien el alma encuentra el pan que no se acaba. Necesitamos a Dios porque el alma humana no fue creada para descansar finalmente en la información ni en el entretenimiento. El conocimiento puede iluminar aspectos de la realidad, pero no puede perdonar pecados. El placer puede aliviar por un momento la carga del día, pero no puede vencer la muerte. Los logros pueden producir admiración, pero no pueden darle al hombre una identidad eterna. Las posesiones pueden aumentar la comodidad, pero no pueden llenar el vacío de estar lejos del Creador. Salomón nos obliga a mirar esto con honestidad, porque su experimento no fue pequeño. Él no probó una versión moderada de los placeres y proyectos de este mundo. Fue hasta donde casi nadie puede ir. Edificó casas, plantó viñas, hizo huertos y jardines, construyó estanques, acumuló siervos, ganado, plata, oro, tesoros, música, cantores y deleites. Tenía recursos, imaginación, poder y libertad. Si la plenitud pudiera comprarse, construirla o diseñarse, Salomón habría llegado allí. Pero hay una palabra que se repite con fuerza en su testimonio: para mí. Edifiqué para mí, planté para mí, me hice huertos, me hice estanques, me amontoné plata y oro, no negué a mis ojos nada que desearan. Esa repetición revela que el experimento de Salomón no era solo una búsqueda de placer, era la construcción de un universo centrado en el yo. Él intentó hacer de su propia vida el centro de gravedad de todo. Quiso crear un paraíso terrenal donde cada cosa sirviera a su satisfacción. Eso es muy parecido a lo que todos intentamos hacer en menor escala. Tal vez no tenemos palacios, viñas, estanques, músicos privados ni tesoros de reyes, pero también construimos mundos alrededor de nosotros mismos. Queremos una agenda que nos obedezca, una casa que nos represente, relaciones que nos afirmen, un trabajo que nos dé identidad, una imagen que otros admiren, un futuro que podamos controlar. Y cuando algo amenaza ese pequeño reino, nos inquietamos, nos irritamos o nos desesperamos. El problema no es trabajar, construir, ahorrar, embellecer una casa, desarrollar capacidades o disfrutar de lo que Dios permite. El problema es convertir esas cosas en la razón de vivir. El problema es creer que si logramos organizar suficientemente bien nuestro pequeño paraíso, entonces el alma finalmente descansará. Pero el corazón humano es demasiado grande para ser llenado por jardines privados. Fuimos hechos para Dios. Por eso cualquier otro centro termina siendo demasiado pequeño. Salomón miró después todo lo que sus manos habían hecho. Esa frase es importante. Hay un momento en la vida en que uno se detiene a mirar lo construido. Mira su trayectoria, sus posesiones, su reputación, sus recuerdos, sus logros, sus experiencias, y puede decir: esto lo hice, esto lo alcancé, esto lo compré, esto lo disfruté. Pero la pregunta sigue allí: ¿y ahora qué? ¿Para qué? ¿Qué permanece? ¿Qué provecho hay debajo del sol? El éxito puede ser una de las formas más dolorosas de desilusión. Cuando una persona fracasa, todavía puede consolarse pensando que habría sido feliz si lo hubiera logrado. Pero cuando logra lo que buscaba y descubre que no llena, la ilusión se rompe de manera más profunda. Salomón no se sintió vacío porque nunca pudo probar sus sueños. Se sintió vacío porque lo probó. Llegó al final del camino y encontró la misma palabra: vanidad. Esto debería hacer temblar nuestras fantasías. Muchas de nuestras esperanzas están construidas sobre suposiciones que nunca hemos podido probar. Si tuviera más dinero, si tuviera otra posición, si tuviera una pareja, si mis hijos fueran de cierta manera, si pudiera viajar, si mi cuerpo fuera distinto, si tuviera reconocimiento, si alcanzara ese nivel.
Pero Eclesiastés nos pone delante de un hombre que pudo decir, lo tuve y no fue suficiente. El corazón puede recibir una cosa deseada y casi inmediatamente empezar a desear otra. Lo que ayer parecía extraordinario hoy se vuelve normal. La casa nueva se vuelve simplemente la casa. El carro nuevo se vuelve simplemente el carro. El logro esperado se vuelve un punto más en la lista. El placer intenso se desvanece y pide repetición. La novedad envejece. Y el alma, si no tiene a Dios, sigue buscando otro objeto donde depositar una esperanza que ninguna criatura puede cargar. Por eso es tan peligroso vivir comparándonos con quienes parecen tener más. Desde lejos imaginamos que su vida debe ser plena. Vemos casas, viajes, cuerpos, relaciones, cuentas bancarias, escenarios, aplausos, oportunidades y pensamos que allí debe haber felicidad. Pero muchas veces detrás de esas fachadas hay ansiedad, aburrimiento, culpa, soledad, miedo, adicciones, conflictos y una profunda incapacidad de descansar. El mundo suele exhibir los jardines, pero no muestra el vacío que queda cuando cae la noche. Salomón no está diciendo que nunca haya disfrutado nada. Él mismo reconoce que su corazón gozó de su trabajo. Hubo momentos de placer real, hubo satisfacción temporal, hubo belleza, hubo deleite. El problema es precisamente ese, fue temporal, fue una parte, no el todo. Fue un regalo que podía alegrar un momento, pero no podía dar sentido último. Cuando trató de hacer de ese gozo pasajero el fundamento de su existencia, se convirtió en viento. Esto nos ayuda a entender la manera correcta de recibir la creación. Dios nos da cosas buenas para disfrutarlas con acción de gracias, pero no para adorarlas. La comida es buena cuando nos lleva a gratitud. El descanso es bueno cuando nos recuerda nuestra dependencia. La belleza es buena cuando apunta al Creador. El matrimonio es bueno cuando refleja el amor de pacto. El trabajo es bueno cuando se recibe como vocación delante de Dios. Pero todo se distorsiona cuando lo creado deja de ser ventana hacia Dios y se convierte en sustituto de Dios. El pecado toma regalos buenos y les exige divinidad. Toma el placer y dice, sácialo todo. Toma el dinero y dice, dame seguridad absoluta. Toma el romance y dice, dame identidad. Toma el trabajo y dice, dame valor. Toma la diversión y dice, hazme olvidar la muerte. Pero ninguna criatura puede obedecer esas demandas sin quebrarse y quebrarnos. Pedirle a la creación lo que solo el Creador puede dar es una forma segura de convertir bendiciones en cadenas. Por eso la respuesta bíblica no es odiar el mundo creado ni huir de todo placer legítimo. Tampoco es entregarnos al placer como si no hubiera Dios, juicio, eternidad y alma. La respuesta cristiana es recibir las cosas buenas de Dios dentro de los límites de Dios, con gratitud a Dios, para disfrutar a Dios en ellas sin permitir que ocupen el lugar de Dios. Es comer y beber con acción de gracias. Es reír sin frivolizar la vida. Es trabajar sin hacer del trabajo un Dios. Es disfrutar sin olvidar que el placer más alto no está en el regalo, sino en el dador. Pero para eso necesitamos una sabiduría que Salomón, mirando solo debajo del sol, no podía encontrar plenamente. Necesitamos que Dios mismo nos muestre el propósito de sus dones y el destino de nuestra alma. Necesitamos a Cristo, porque si Eclesiastés desenmascara la incapacidad del conocimiento, del placer y del logro para satisfacernos, el Evangelio nos muestra al único que puede decir con autoridad, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo puede decir lo que ninguna cosa creada puede decir. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa no es una invitación poética para personas religiosas sensibles. Es la respuesta del cielo al cansancio humano debajo del sol. Es la respuesta a Salomón
a la sabiduría frustrada, al placer agotado, al corazón que busca y busca, encuentra por momentos, pero vuelve a sentir la misma sequedad. El problema del hombre no es simplemente que desea demasiado, muchas veces desea demasiado poco, se conforma con sustitutos, se contenta con momentos pasajeros, cambia oro por espejitos, cambia la comunión con Dios por estímulos que duran unos minutos. Cambia la gloria eterna por una emoción que se apaga. Cambia el pan de vida por migajas que solo aumentan el hambre. Y luego se sorprende de seguir vacío. Eclesiastés nos ayuda porque no nos permite ser ingenuos. Nos dice, mira bien la vida debajo del sol. Mira el conocimiento, mira el placer, mira el éxito, mira los proyectos, mira la riqueza, mira la risa, mira el vino, mira la música, mira el romance, mira la fama. Mira los jardines que el hombre construye para sí. No mires solo la publicidad de esas cosas. Mira su final. Mira qué queda después. Mira qué pasa cuando el entusiasmo inicial se disuelve. Mira qué ocurre cuando el corazón vuelve a preguntar ¿y ahora qué? Pero Eclesiastés no hace esto para volvernos cínicos. El propósito no es que terminemos diciendo nada importa, nada tiene sentido, entonces vivamos amargados. No. El propósito es arrancar nuestra esperanza de los lugares equivocados. Dios, en su misericordia, permite que las criaturas nos decepcionen cuando intentamos convertirlas en dioses. Esa decepción puede ser dolorosa, pero también puede ser salvadora, porque nos despierta del engaño. Nos muestra que el alma fue hecha para algo más grande que todo lo que este mundo puede ofrecer. Hay un deseo en nosotros que ninguna boda, ningún viaje, ningún logro, ninguna casa, ningún libro, ninguna comida, ninguna relación, ningún aplauso, ningún conocimiento, ninguna experiencia puede satisfacer plenamente. Todas esas cosas pueden despertar el deseo, pueden tocarlo por un momento, pueden darnos una sombra, un eco, una pista, pero no pueden ser el destino final. Son señales, no la patria. Son regalos. No el Dios que da los regalos. Por eso muchas veces lo que más deseamos nos decepciona cuando finalmente llega, no porque necesariamente sea malo, sino porque esperábamos de ello algo que no podía dar. El matrimonio no puede ser Dios. Los hijos no pueden ser Dios. La carrera no puede ser Dios. El conocimiento no puede ser Dios. El placer sexual no puede ser Dios. La música no puede ser Dios. La belleza no puede ser Dios. El descanso no puede ser Dios. El dinero no puede ser Dios. Y cuando le pedimos a una criatura que sea Dios, terminamos destruyendo la criatura y destruyéndonos a nosotros mismos. Cristo no viene a destruir los deseos humanos. Viene a redimirlos, ordenarlos y llevarlos a su centro verdadero. Él no nos llama a odiar toda alegría terrenal como si la santidad consistiera en una vida sin sabor. Él vino comiendo y bebiendo, participó en una boda, transformó agua en vino, recibió hospitalidad, lloró con los que lloran, se sentó a la mesa con pecadores. Él no trató la creación de su Padre como algo sucio, pero nunca permitió que lo creado desplazara al Creador. Esa es la diferencia entre el disfrute cristiano y la idolatría. El idólatra disfruta las cosas para escapar de Dios. El creyente aprende a disfrutar las cosas delante de Dios. El idólatra toma el don y olvida al dador. El creyente recibe el don y da gracias al dador. El idólatra exige al placer que lo salve. El creyente sabe que solo Cristo salva y por eso puede disfrutar sin esclavizarse. El idólatra necesita más y más porque nada lo llena. El creyente puede recibir mucho o poco porque su tesoro principal no está debajo del sol. Esto no significa que el creyente ya no lucha. Nuestro corazón todavía puede ser seducido. Todavía podemos mirar las ofertas del mundo y pensar, quizá allí hay algo que me falta. Todavía podemos compararnos, envidiar, codiciar, fantasear con otra vida. Todavía podemos imaginar que un cambio externo resolvería el vacío interno. Pero Eclesiastés nos llama a despertar. Si Salomón
con todos sus recursos, no encontró satisfacción final allí, ¿por qué pensamos que nosotros la encontraremos en una versión mucho más pequeña de lo mismo? La respuesta no es tener más de lo que Salomón tuvo. La respuesta es tener lo que Salomón no podía encontrar mirando solo debajo del sol. A Cristo revelado como la sabiduría de Dios y el pan de vida. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No en el sentido de que en esta vida ya entendemos cada misterio, sino en el sentido de que en Él encontramos el centro que ordena todo. En Cristo sabemos quién es Dios, quiénes somos, cuál es nuestro problema, cuál es nuestra esperanza, hacia dónde va la historia y por qué ninguna cosa creada puede ocupar el trono del alma. Sin Cristo, la sabiduría aumenta preguntas que no puede responder. Con Cristo, incluso las preguntas no resueltas descansan bajo la fidelidad de Dios. Sin Cristo, lo torcido parece absurdo definitivo. Con Cristo, sabemos que lo torcido no tendrá la última palabra. Sin Cristo, la muerte convierte los logros en vapor. Con Cristo, la resurrección abre una esperanza que no se marchita. Sin Cristo, el placer se vuelve un intento desesperado de olvidar la eternidad. Con Cristo, el placer legítimo se vuelve una ventana hacia la bondad de Dios. Por eso el cristiano puede ser realista sin ser desesperado. Puede mirar el mundo y decir, hay cosas torcidas que yo no puedo enderezar. Hay dolores que no puedo explicar completamente. Hay injusticias que no serán corregidas por mis fuerzas. Hay preguntas que no recibirán respuesta plena de este lado de la gloria, pero también puede decir, Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo reina, Cristo volverá. Y cuando Él venga, todo lo que está torcido será enderezado para siempre. Esa esperanza cambia la manera de vivir debajo del sol. Ya no buscamos en el conocimiento una salvación que no puede dar. Ya no buscamos en el placer una plenitud que no puede sostener. Ya no construimos pequeños paraísos como si esta tierra caída fuera nuestro hogar definitivo. Usamos la sabiduría, recibimos los dones, trabajamos, reímos, comemos, amamos, descansamos, pero todo bajo la luz de Dios, no como fines últimos, sino como caminos de gratitud, mientras esperamos la plenitud que solo Cristo traerá. Y si Cristo es la respuesta al hambre del alma, entonces la pregunta no es solo qué cosas hemos perseguido, sino qué hambre estamos tratando de calmar con ellas. Porque detrás de muchos deseos desordenados hay una sed espiritual mal dirigida. El corazón no necesita simplemente menos placer o más conocimiento, necesita volver al manantial de la vida. El corazón no necesita simplemente menos placer o más conocimiento, necesita volver al manantial de la vida. Porque muchos de nuestros deseos desordenados no son otra cosa que hambre espiritual buscando comida en lugares equivocados. Buscamos descanso en el entretenimiento porque no sabemos descansar en Dios. Buscamos identidad en logros porque no estamos firmes en la gracia. Buscamos seguridad en posesiones porque no confiamos profundamente en la providencia del Padre. Buscamos admiración porque no estamos satisfechos con ser conocido por Dios. Y cuando el alma tiene sed, cualquier pozo parece prometer agua. Una carrera más exitosa, una relación más intensa, una cuenta bancaria más segura, una casa más hermosa, una vida social más activa, un cuerpo más atractivo, una experiencia más emocionante, un conocimiento más profundo. Pero Eclesiastés nos obliga a decir la verdad. Todos esos pozos pueden tener algo de agua, pero ninguno es el manantial. Pueden refrescar por un momento, pero no pueden saciar eternamente. El problema no está en reconocer que las cosas creadas pueden dar algún gozo. Claro que lo dan. Salomón no niega que su corazón haya disfrutado parte de su trabajo. El problema está en convertir ese gozo parcial en una esperanza total. Si esperamos de una criatura satisfacción permanente, inevitablemente terminaremos frustrados con ella, aunque sea buena.
Un esposo no puede soportar el peso de ser Dios. Una esposa no puede. Un hijo no puede. Un ministerio no puede. Una profesión no puede. Una casa no puede. Ninguna criatura fue diseñada para cargar el peso infinito del alma humana. Por eso muchos viven en ciclos de expectativa y decepción. Primero idealizan algo. Cuando tenga esto, cuando llegue allí, cuando esta persona me ame, cuando me reconozcan, cuando cambie mi circunstancia, entonces estaré pleno. Luego lo reciben, disfrutan un poco, se acostumbran, sienten otra vez el vacío y buscan el siguiente objeto. No siempre lo llaman idolatría, a veces lo llaman metas, crecimiento personal, nuevas etapas, merecer algo mejor, pero por debajo hay un corazón que sigue diciendo, dame vida. El Evangelio no nos llama a negar que tenemos hambre, nos llama a llevar esa hambre a Cristo. Jesús no dijo, dejen de tener sed, dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. No dijo, dejen de desear pan, dijo, yo soy el pan de vida. El problema no es que el hombre desea gozo, el problema es que busca gozo final lejos de Dios. El pecado no nos hace demasiado apasionados por la felicidad, nos hace demasiado necios para buscarla donde realmente está. Por eso el salmista puede decir que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Plenitud, no migajas. Delicias, no una vida seca para siempre, no un placer que se evapora al día siguiente. Dios no se presenta como enemigo del gozo humano. Él se presenta como su fuente. Fuera de Él, los placeres se vuelven pequeños ídolos que exigen sacrificios y nunca pagan lo prometido. En Él, los placeres legítimos encuentran su lugar y dejan de gobernarnos. Esto cambia nuestra relación con el mundo creado. El cristiano no tiene que vivir como si la espiritualidad consistiera en sospechar de toda alegría. Puede comer con gratitud, descansar con gratitud, reír con gratitud, celebrar con gratitud, trabajar con gratitud, disfrutar la belleza con gratitud. Pero lo hace con una conciencia despierta. Esto es bueno porque viene de Dios, pero no es Dios. Esto puede alegrarme, pero no puede salvarme. Esto puede ser recibido, pero no debe ser adorado. Esa diferencia es vital. El legalismo mira el placer y dice, si lo disfrutas, probablemente es peligroso. El libertinaje mira el placer y dice, si lo deseas, entrégate a él. La sabiduría cristiana mira el placer y pregunta, ¿puedo recibir esto delante de Dios? Con acción de gracias, dentro de sus límites sin que gobierne mi corazón. Porque el problema no es solo lo que hacemos con las manos, sino lo que adoramos con el alma. Salomón nos muestra lo que ocurre cuando el hombre intenta disfrutar los regalos sin referencia al dador. La risa se vuelve locura moral. El vino no responde la pregunta. La música entretiene pero no redime. Los proyectos impresionan pero no permanecen. Las riquezas aumentan opciones pero no producen descanso. Los deseos satisfechos despiertan nuevos deseos. Al final uno mira todo lo construido y dice, esto era todo, pero en Cristo la pregunta cambia. Ya no preguntamos, ¿puede esto darme vida? Porque sabemos que la vida está en Él. Preguntamos, ¿cómo puedo recibir esto para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo disfrutarlo sin esclavizarme? ¿Cómo puede este regalo llevarme a gratitud, no a idolatría? El creyente aprende a mirar una mesa servida, un paisaje hermoso, una canción noble, una conversación agradable, un trabajo bien hecho y decir, Padre, esto viene de tu bondad. Pero tú eres mejor que todo esto. Solo cuando Dios es nuestro tesoro supremo podemos disfrutar correctamente sus dones. Si Dios no es supremo, sus dones se convierten en competidores. Pero cuando Dios ocupa el centro, sus dones se vuelven mensajeros de su generosidad. Entonces el pan no reemplaza al pan de vida, el agua no reemplaza al manantial, la belleza no reemplaza al Dios glorioso, el amor humano no reemplaza al amor eterno. El descanso temporal no reemplaza al reposo final. Y esto también nos prepara para sufrir cuando esos dones faltan o se pierden.
Si mi vida depende de una criatura, cuando esa criatura sea quitada, mi mundo se derrumba por completo. Pero si Cristo es mi vida, puedo llorar pérdidas reales sin perder el fundamento. Puedo sufrir, pero no como quien ha perdido su Dios. Puedo agradecer cuando recibo y seguir confiando cuando no recibo. Puedo decir con dolor, pero con fe, el Señor es mi porción. Eclesiastés nos entrena para esta sobriedad. Nos dice que debajo del sol todo es frágil, la sabiduría es limitada, el placer es pasajero, el logro es temporal, la riqueza se queda atrás. La risa puede esconder lágrimas. Lo torcido no siempre se endereza ahora. Y si no tenemos una esperanza más alta, terminaremos en cinismo o evasión. Pero el Evangelio nos da esa esperanza más alta. Cristo entró en este mundo torcido, cargó nuestra vanidad, murió por nuestro pecado, resucitó en victoria y promete una creación nueva donde todo lo torcido será enderezado. Por eso no necesitamos vivir desesperadamente intentando exprimir de esta vida una satisfacción que no puede dar. Podemos vivir con gratitud, con sobriedad, con esperanza y con gozo verdadero, porque nuestra plenitud no depende de alcanzar la versión más cómoda de la vida debajo del sol. Depende de Cristo, y Cristo no se evapora. Cristo no envejece. Cristo no decepciona. Cristo no se agota. Cristo no muere otra vez. Él vive, reina y satisface al alma que viene a Él. La gran tragedia es que muchos siguen buscando entre vapores lo que solo se encuentra en el Salvador. Corren tras el viento con más educación, más placer, más proyectos, más experiencias, más distracción, y cada nuevo intento termina diciendo lo mismo: no era esto. Pero Cristo sigue diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo sigue diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación no es para personas que ya lograron ordenar su vida, ni para almas que ya encontraron el equilibrio perfecto entre conocimiento, placer, trabajo y moralidad. Es para cansados, para cargados, para los que han corrido tras el viento y empiezan a sospechar que sus manos siguen vacías, para los que han probado suficiente de este mundo como para saber que algo no termina de encajar, para los que se ríen pero no descansan, para los que saben mucho pero no tienen paz, para los que han logrado cosas pero no saben para qué. Ese descanso no se encuentra simplemente en dejar de trabajar, ni en tomar vacaciones, ni en apagar la mente por unas horas, ni en cambiar de escenario. Todo eso puede tener su lugar, pero no toca la raíz. El descanso que Cristo promete es más profundo porque responde al problema más profundo. No estamos solamente cansados por tener agendas llenas. Estamos cargados por pecado, culpa, muerte, idolatría, temor, deseos desordenados y una búsqueda interminable de sentido en cosas que no pueden darnos vida. Salomón nos muestra el diagnóstico. Cristo nos ofrece la cura. Eclesiastés nos lleva al borde de la frustración para que dejemos de confiar en lo que está debajo del sol. El Evangelio nos muestra al Hijo de Dios entrando en nuestro mundo caído para hacer lo que ninguna sabiduría humana, ningún placer terrenal y ningún logro personal podía hacer. Él no vino solamente a explicar la vida, vino a redimirla. No vino solo a darnos respuestas intelectuales, vino a llevarnos a Dios, porque ese es el punto que no debemos perder. La vida verdadera es comunión con Dios. No es simplemente existir más tiempo, no es simplemente tener más experiencias, no es simplemente acumular recuerdos agradables antes de morir. Jesús definió la vida eterna como conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. La vida eterna comienza cuando el pecador es reconciliado con Dios por medio de Cristo. Sin esa reconciliación puede haber movimiento, placer, conocimiento y éxito, pero no vida en su sentido más profundo.
Por eso el pecado es tan destructivo. No solo rompe reglas, nos separa de la fuente de la vida, nos hace buscar en la creación lo que solo puede hallarse en el Creador. Nos vuelve necios incluso cuando somos inteligentes. Nos vuelve pobres incluso cuando acumulamos riquezas. Nos vuelve sedientos incluso cuando bebemos de 1000 fuentes. Y mientras el hombre siga separado de Dios, todo debajo del sol terminará llevando la marca de la vanidad. Pero Cristo vino precisamente a cargar con esa vanidad y esa culpa. Él entró en el mundo torcido que nosotros no podíamos enderezar. Vivió en perfecta obediencia donde nosotros hemos vivido para nosotros mismos. Nunca hizo del conocimiento, el placer, el poder o las posesiones su Dios. Amó al Padre con todo su corazón. Vivió con perfecta sabiduría. Recibió los dones creados sin idolatrarlos. Sirvió sin buscar su propia gloria. Y luego fue a la cruz para pagar la deuda de pecadores que habían cambiado la gloria de Dios por criaturas pasajeras. En la cruz vemos la seriedad de nuestro pecado y la profundidad de la misericordia de Dios. Si la satisfacción humana pudiera encontrarse simplemente estudiando más, disfrutando más o reformando un poco la conducta, Cristo no habría tenido que morir. Pero nuestro problema era más grave. Necesitábamos perdón, necesitábamos justicia, necesitábamos reconciliación, necesitábamos un nuevo corazón. Necesitábamos ser traídos de vuelta al Dios para quien fuimos creados. Y en la resurrección vemos la esperanza que Eclesiastés no podía producir mirando solo debajo del sol. Cristo venció la muerte. Eso significa que la muerte no tendrá la última palabra sobre los que están en él. Significa que lo torcido no permanecerá torcido para siempre. Significa que nuestra labor en el Señor no es en vano. Significa que los placeres legítimos de esta vida no son el fin de la historia, sino anticipos pequeños de una creación renovada donde el gozo será limpio, pleno y eterno. Mientras tanto, el creyente vive de manera distinta debajo del sol, no porque ya entienda cada misterio, sino porque conoce al Señor de la historia. No porque cada dolor tenga una explicación inmediata, sino porque sabe que Cristo reina. No porque las cosas creadas hayan dejado de ser frágiles, sino porque ya no necesita convertirlas en salvadores. Puede estudiar sin adorar su inteligencia. Puede trabajar sin hacer del éxito su identidad. Puede disfrutar sin esclavizarse al placer. Puede sufrir sin concluir que todo es absurdo. Puede perder sin perderlo todo porque Cristo es su porción. Esta es una libertad inmensa. El mundo cree que libertad es no negarse ningún deseo. Salomón probó eso y terminó diciendo, vanidad. La libertad verdadera no es obedecer cada impulso de los ojos y del corazón. Eso es esclavitud con apariencia de abundancia. Libertad es poder recibir lo creado sin ser gobernado por ello. Libertad es poder decir sí con gratitud y no con dominio propio. Libertad es disfrutar un regalo sin exigirle que sea Dios. Libertad es poder perder algo bueno y seguir teniendo esperanza porque el bien supremo permanece. Por eso debemos aprender a examinar nuestros deseos. No basta con preguntar, ¿es esto permitido? A veces necesitamos preguntar, ¿qué estoy buscando en esto? ¿Estoy recibiéndolo como don o usándolo como refugio? ¿Estoy dando gracias a Dios o huyendo de Dios? ¿Esto me lleva a adoración o me arrastra a dependencia? ¿Puedo disfrutarlo y soltarlo o ya empezó a dominarme? El corazón humano es experto en convertir aún cosas legítimas en altares secretos. También debemos aprender a disfrutar con gratitud. Hay creyentes que por temor al mundo tratan la creación como si fuera sospechosa en sí misma. Pero la solución no es negar la bondad de Dios en sus dones. La solución es santificarlos por la palabra y la oración. Comer con acción de gracias. Reír con pureza. Descansar sin idolatría.
celebrar sin exceso, amar sin convertir a la persona amada en Dios, trabajar con diligencia sin adorar el trabajo. Todo esto se vuelve posible cuando Cristo es el centro. Y debemos recordar que nada creado puede apagar la sed final del alma. No lo olvides cuando el mundo te ofrezca otra versión de plenitud. No lo olvides cuando la publicidad te diga que la próxima compra te definirá. No lo olvides cuando la cultura te diga que la felicidad está en satisfacerte sin límites. No lo olvides cuando la envidia te haga mirar la vida de otro como si allí estuviera la respuesta. Salomón ya caminó ese camino por ti. Llegó más lejos, compró más, disfrutó más, construyó más, supo más. Y volvió diciendo, no era allí. Pero Cristo no vuelve vacío al que viene a Él. Puede no darte todo lo que tu carne desea, pero te da algo infinitamente mejor. A Dios mismo, perdón de pecados, vida eterna, reconciliación, adopción, esperanza. Gozo que no depende de tenerlo todo debajo del sol. Descanso para el alma. Y con ese descanso, incluso las cosas ordinarias de la vida empiezan a recuperar su lugar, no como ídolos, sino como regalos que apuntan al dador. Por eso la gran pregunta ya no es si podremos encontrar suficiente conocimiento o placer para sostenernos. La gran pregunta es si hemos venido a Cristo. Porque si no venimos a Él, seguiremos corriendo tras el viento con nombres distintos. Y si venimos a Él, podremos vivir debajo del sol, mirando por encima del sol, esperando el día en que el mismo Señor enderezará para siempre todo lo torcido. Si venimos a Cristo, podemos vivir debajo del sol, mirando por encima del sol. Esa es la gran diferencia. El creyente no niega la realidad de la vanidad que Salomón describe. No finge que este mundo no está torcido. No se tapa los ojos ante la muerte, el dolor, la frustración, el cansancio, la injusticia, la repetición y la fragilidad de los placeres. Pero tampoco queda atrapado en el cinismo porque sabe que debajo del sol no es todo lo que hay. Salomón nos lleva hasta el límite de lo que el hombre puede descubrir cuando Dios queda fuera del centro. La sabiduría humana puede observar, analizar y describir, pero no puede salvar. Puede aumentar nuestra comprensión de los problemas, pero no puede redimirnos de ellos. Puede llevarnos de la ignorancia confusa a una perplejidad más informada, pero no puede darnos descanso final. Por eso, si hacemos del conocimiento nuestro Dios, tarde o temprano descubriremos que mientras más entendemos, más nos duele. El placer tampoco puede salvarnos. Puede alegrar por un momento, puede refrescar una tarde, puede embellecer una comida, puede hacer más liviana una conversación, puede traer descanso legítimo cuando se recibe como don de Dios, pero cuando lo convertimos en meta final, se vuelve tirano. Pide más, exige más, promete más y entrega menos. Si no lo conseguimos, nos frustramos. Si lo conseguimos, nos acostumbramos. Y luego buscamos otra cosa, otra experiencia, otra risa, otro viaje, otra compra, otro aplauso, otro estímulo. Es correr tras el viento. Los logros tampoco pueden sostener el alma. Salomón edificó, plantó, acumuló, organizó, diseñó y disfrutó, miró las obras de sus manos y encontró vapor. El hombre puede construir un pequeño paraíso, pero no puede impedir que la muerte toque la puerta. Puede rodearse de belleza, pero no puede limpiar su conciencia. Puede aumentar posesiones, pero no puede comprar reconciliación con Dios. Puede ser admirado por muchos, pero seguir desconocido ante el único juicio que importa. Por eso el mensaje de Eclesiastés es una misericordia severa. Nos desengaña, rompe fantasías. Nos dice que no sigamos pidiendo a las criaturas lo que solo el Creador puede dar. Nos muestra que el alma humana fue hecha para algo más alto que información, placer, éxito y experiencias. Fuimos creados para Dios. Y si Dios no ocupa el centro, incluso las mejores cosas de esta vida se vuelven demasiado pequeñas para sostenernos. Pero Dios no nos dejó solamente con el diagnóstico. La sabiduría se encarnó. Cristo vino al mundo. Él es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. En Él están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él no vino a darnos una teoría más elevada sobre el sentido de la vida, vino a reconciliarnos con Dios, porque el problema más profundo del hombre no es ignorancia intelectual ni aburrimiento emocional, es pecado, es separación de Dios, es idolatría del corazón. Cristo vivió la vida que nosotros no hemos vivido. Él disfrutó la creación sin idolatrarla. Conoció la palabra sin orgullo, trabajó sin hacer del trabajo su identidad, sufrió sin amargura, obedeció sin desviarse, amó al Padre perfectamente, nunca cambió la gloria de Dios por placeres pasajeros, nunca buscó en la criatura lo que solo pertenece al Creador. Y luego murió en la cruz por pecadores que sí hemos hecho ese intercambio una y otra vez. La cruz nos muestra que nuestra búsqueda desordenada de satisfacción no es un simple error psicológico, es pecado contra Dios. Hemos amado los dones más que al dador. Hemos buscado vida en aquello que no puede darla. Hemos usado la creación para escapar del Creador. Hemos corrido tras el viento mientras despreciábamos el manantial de la vida. Y aún así, Cristo murió para perdonar, limpiar, reconciliar y traer de vuelta al Padre a todos los que creen. Y su resurrección nos garantiza que la vanidad no tendrá la última palabra. Lo torcido no permanecerá torcido para siempre. Lo incompleto no quedará incompleto eternamente. La muerte no reinará sobre el pueblo de Dios. La creación misma será libertada de la corrupción. El gozo que ahora probamos en sombras será pleno. Las delicias que ahora recibimos como gotas serán torrente. El hambre que ningún placer terrenal pudo apagar encontrará satisfacción perfecta en la presencia de Dios. Mientras tanto, no vivimos despreciando los dones, vivimos recibiéndolos correctamente. El cristiano puede estudiar con humildad, trabajar con diligencia, comer con gratitud, reír con pureza, descansar con confianza, amar con fidelidad, crear con alegría y disfrutar lo bueno sin adorarlo. No necesita hacer del mundo su salvador porque ya tiene un salvador. No necesita exprimir cada experiencia como si fuera su última esperanza porque su esperanza está guardada en Cristo. Así que no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el fuerte en su fuerza, no se alabe el exitoso en sus logros, no se alabe el que disfruta en sus placeres. Si alguien se gloría, gloríese en conocer al Señor. Esa es la verdadera vida, conocer a Dios en Cristo, ser perdonado, ser reconciliado, ser adoptado, ser satisfecho en aquel para quien fuimos creados. Hermano, hermana, no te dejes seducir por las promesas gastadas de este mundo. No creas que tu alma será finalmente satisfecha con un mejor salario, una casa más hermosa, un cuerpo más admirado, una agenda más entretenida, un viaje más impresionante, un matrimonio idealizado o un logro más alto. Algunas de esas cosas pueden ser dones buenos si Dios las da, pero ninguna puede ser tu Dios. Ninguna puede decir, ven a mí y nunca tendrás sed. Y tú, que quizá estás sin Cristo, no sigas buscando descanso donde no hay descanso. Ven a Él. Ven con tu culpa, tu cansancio, tus ídolos, tus deseos rotos, tu historia, tu vacío. No vengas a presumir sabiduría. No vengas a negociar méritos. Ven como pecador. Cristo llama a los trabajados y cargados. Él perdona pecados, Él da vida eterna, Él reconcilia con Dios. Él satisface el alma que el mundo solo ha logrado entretener por momentos. La pregunta no es si hay algo de diversión debajo del sol, claro que lo hay. La pregunta es si eso puede salvarte, sostenerte y satisfacerte para siempre. Y la respuesta de Salomón, después de probarlo todo, es no. Pero la respuesta del Evangelio es que Cristo sí puede.
Él es el pan de vida, Él es el manantial, Él es la sabiduría, Él es el descanso, Él es la vida abundante. Y fuera de Él, todo lo demás, aún lo más brillante, termina siendo vapor. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing